generación que anuncia la verdad. Vamos a proclamar libertad, libertad. Gritos de alegría, gritos de victoria. Somos su ejército, un pueblo escogido. Toda la nación tiene que escuchar gritos de victoria, que todo estremecerá. Los cautivos hoy escucharán esta canción de libertad, de libertad. Gritos de alegría, gritos de victoria. Somos tu ejército, un pueblo escogido. Gritos de alegría, gritos de victoria. Somos tu ejército, un pueblo escogido. La batalla es del Señor, los muros caerán, los muros caerán. La batalla es del Señor, mi victoria aquí está, mi victoria aquí está. La batalla es del Señor, los muros caerán, los muros caerán. La batalla es del Señor, mi victoria aquí está, mi victoria aquí está. Gritos de alegría, gritos de victoria. Somos tu ejército, un pueblo escogido. Bienvenidos a otra edición más de Clamor en la Noche, aquí en vivo, cuando estamos grabando, porque el programa se transmite a las 12 de la noche, de la medianoche a 1 de la mañana. Y posible estar en Camoví, allá en los estudios, o aquí esto está cerrado, pero lo hacemos anticipadamente, y es la misma gracia, la misma sabiduría, el mismo Dios, la misma unción, el mismo mover del Espíritu. Y eso lo experimento aquí mientras estoy con ustedes. Bueno, ustedes son mi familia. Les amo. Les doy gracias. Voy a hacer un programa leyendo algunos nombres. Son los que escriben. No los puedo leer todas sus cartas. Las leo, sí, oro por ellas, pero por aquí me es imposible. Y voy ya en uno de los próximos programas voy a mencionar algunos de los que me han escrito. Estoy orando por sus problemas. Ahora mismo
en el carro que tengo puse un montón de cartas y peticiones y cuando voy por la carretera, sin desviarme, sin descuidarme, voy orando por todas sus peticiones. Dios lo sabe. Y le agradezco a ustedes su compasión, su comprensión, le agradezco su apoyo. Hermano, nadie sabe por lo que pasa un hombre, una mujer de Dios. Nadie sabe las luchas, las pruebas. O sea, hay un himno que cantaban los esclavos negros en las fincas, en los terrenos de algodón en el sur de Estados Unidos. ¿Sabes? Que fueron traídos, vendidos como esclavos para que trabajaran y eso venía de Inglaterra, venía de Portugal. Especialmente en Portugal había un tráfico de esclavos grande. También por un tiempo estuvo la cuestión toda Europa estaba involucrada en esto. Y luego, cuando se descubre lo que llamamos el Nuevo Mundo, pues esas malas mañas, esas cosas que no eran nuevas, porque desde el principio de la raza humana, cuando el hombre se desvió de Dios y la mujer y el hombre, la raza humana se depravó, pues una de las cosas que el diablo introdujo en la cultura de los pueblos del Mediano Oriente, de todas esas partes del mundo, fue la esclavitud. Y eso nunca fue de Dios, hermano. Pero Dios, a través de la historia, bregó con las civilizaciones, con el pueblo de Israel y con aquellas personas que venían en contacto aún después, porque hubieron, como en el tiempo del siglo XVII, hablaban lo que es el siglo XVII, el siglo XVI, por ahí, o antes. En Europa eso proliferó y luego se lo trajeron al Nuevo Mundo. Los portugueses lo llevaron a Brasil, los ingleses y los franceses los trajeron al Nuevo Mundo, y esa práctica de la esclavitud pues era algo que una de las condiciones carnales de la gente cuando cayeron de la gracia de Dios, cuando vino ese primer cataclismo, ese primer caos, ese desastre, esa tragedia de que Adán y Eva teniendo lo mejor. Y mire cómo es la cosa, hermano. Yo quiero que usted analice las palabras. Estoy dando esto de introducción, pero qué terrible es que la gente cuando tiene todo y tiene lo mejor, son insatisfechos. Y muchas de las tragedias en los hogares, en el transcurso de la vida de las personas, y que lo heredan de los niños y las niñas, los hijos heredan nuestra conducta. Es decir, no podemos evadir la realidad de que dice la Biblia, instruye al niño en su carrera y cuando aún fuera viejo no se apartará de ella. Y instruyelo en la palabra, en el conocimiento, y no solo verbalmente, sino con el ejemplo. Porque ningún niño nace mintiendo, ningún niño nace malcriado, ningún niño nace desobediente, ningún niño nace hablando sucio, rebelde. Todo eso es producto o del hogar o de las personas con el cual lo han asociado, aunque sean familia o no, y que ese niño ha sido indoctrinado por el espíritu del enemigo en esas conductas. Otras palabras, los niños no nacen hablando, y si son normales y sanos, van a empezar a hablar lo que oyen. Yo tengo una experiencia con esto, con los guacamayos. Cuando yo estoy en Venezuela, lo que es José Fernández y su familia son los empresarios que tienen la empresa de Benecer. Yo he contado esa historia aquí, que es una historia de un milagro que Dios hizo. José tiene una familia grande y se convirtió al evangelio. Y José pues quería hacer algo que produjera sostén para su familia, pero bendecir al pueblo, especialmente al pueblo de Dios. Bueno, se le metió en la cabeza que iba a ser un productor de pollos. Y al ser productor de pollo también era productor entonces de huevos y todas esas cosas. Y luego eso va multiplicándose con la agricultura y la avicultura. Y yo lo conocí
no recuerdo si fueron 20 o 30 años atrás. Yo lo que sé es que yo estaba con Francisco Nieto. Es más, sí entiendo que yo estaba en una campaña en Barquisimeto. Yo di muchas campañas allí. ¿Cuál era? No me recuerdo. Yo lo que recuerdo es que terminando eran campañas donde Dios se movía, se convertían muchas almas, se sanaban enfermos, Dios liberaba endemoniados, una cosa tremenda. Pero una noche, la última noche de la campaña, Francisco Nieto, el coordinador, era muy amigo de José, y José compró esos terrenos, unos terrenos, yo realmente no sé las dimensiones, lo que le puedo decir que ese terreno allí ahora, el que hay, yo diría que es como un terreno, una montaña, se llama Tibias, algo así. Entonces al lado hay un llano que es Chivacoa y después hay más terrenos, pero sitios inmensos. Y al lado de la montaña de Tibias, que es lo que llaman, hay un pueblo que no tenía agua. Cuando él proyecta su empresa, él parece que no cuenta, él siente de Dios que lo quiere hacer, pero no cuenta, no entiende que necesitaba agua. Porque para ser avicultor, para hacer todo esto, necesita agua. Bueno, empieza a levantar el proyecto en esos terrenos, tanto en el llano como en la montaña del Tíbet, que es un terreno alto, y es donde las gallinas se van a criar por el frío que hace allá arriba. Y no hace el calor que hace abajo, pero no hace tampoco el frío, pero un frío que, como aquí en Puerto Rico, los pollos torricos están ahí bonitos. Y eso es un sitio donde más fresco hay. Y en la Navidad y en la noche, pues las temperaturas bajan. Es un sitio ideal para criar aves o pollos, como usted les quiera decir. Bueno, el asunto es que esa es la visión que este hombre tiene y es temeroso de Dios. Entonces, termino la noche de predicar y el coordinador es muy amigo de él. Me dice, mira, fulano de tal, esto. Él está buscando agua y no encuentra agua. Entonces, ha gastado miles de dólares en experimentos, ¿sabes? Buscando pozos y cosas y no lo encontraba. Y estaba ya extenuado y ya no sabía qué hacer, porque sin agua la empresa no iba a poder funcionar. Miren lo importante de cosas que nosotros a veces tomamos como por... Pues, ¿sabes? Hay cosas que nos tomamos sin valor, como que no importa, lo tenemos, se acabó. Pero ¿cuándo se va el agua? Y no hay agua potable que puedan tomar, pues entonces la gente como te digo, se vuelve loco, pero nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Hay personas que echan a perder todas las bendiciones que tienen. Un caso de eso es Esaú, es una historia del Viejo Testamento, y sus hermanos con Jacob, y él, Esaú, quería progresar, y entonces vende su primogenitura por un potasio, y también pues se le mete en la cabeza que él quiere tal cosa, y hizo muchas cosas para tratar de cosas que no agradaban a Dios. Pero una de las cosas fue que la Biblia dice que vendió su primogenitura por un plato de lentejas, por un potasio, por un potaje, por un plato de lentejas, con su hermano. Es decir, le digo, tú me das esto y yo te doy esto. Y él entregó la bendición por un plato de lentejas, por un potasio, un pottage, como dicen, un potaje, una comida, un sancocho, un montón. Yo no sé lo que era, eso es una comida, o un sancocho panameño, o un mondongo puertorriqueño, un potaje, una especie de lentejas y todas esas cosas. Y lo vendió, lo cambió a calzo de entregar su primogenitura. Entonces, cuando Esaú le vendió al otro hermano, que era más listo que él, le vende su primogenitura por un plato de lentejas, por un potaje, con el tiempo él llora. Porque cuando tú pierdes lo que Dios te ha dado, tú no lo tienes en estima, tú no lo agradeces, tú te llenas de avaricia, te llenas de egoísmo, te llenas de todo lo más vil, de soberbia.
quieres saber más que Dios y no ves el futuro, lo que ves es inmediato, que estás viviendo la grandeza. Y entonces eso pasa, eso sucede. Pasa en la vida sexual. Tienes a Herodes. Herodes siendo rey en el tiempo que nace Jesús, y en ese lugar, Herodes se vende su contacto con Dios, es el líder de Israel en ese momento, pero él se deja ir porque vio la esposa de su hermano, Herodías, se le llamaban Herodías, pero eso fue después que me imagino yo que se enganchó con este. Entonces él ve a la esposa de su hermano, bella y hermosa, y la codicia, y comete adulterio con ella. Se la saca al hermano de la casa y la lleva al palacio. Hasta que aparece un hombre de Dios llamado Juan el Bautista, y Juan el Bautista viene y lo denuncia públicamente. Dice, la mujer que tienes no es tuya, es de tu hermano. O sea, él que tenía el reinado, que tenía el palacio, que fue bendecido por ser el rey de Israel, Herodes, no conforme con lo que tiene, quiere más. Eso se llama avaricia. Y vive un sueño de grandeza. Y dice, oiga esto, entonces él se enamora de la esposa de su hermano y se la lleva. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Eso dice el proverbista y lo dice el salmista también, lo dice Salomón. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, el respeto, no miedo, el respeto a Dios. Respeto a sus enseñanzas, sus leyes, sus limitaciones, sus linderos de obediencia. Pero este hombre se enceguezó. Entonces aparece el profeta Juan el Bautista, que es el que Dios escoge para ir delante de Cristo, para pronunciar que viene el Rey verdadero, que viene el Mesías, y él denuncia el pecado. Eso es lo que es un verdadero profeta. No es solamente que diga lo que va de pasar, es el que denuncia denuncia el pecado de las naciones y del pueblo, pero también pronuncia el mensaje de la gracia y pronuncia el mensaje de advertencia y el mensaje de juicio. Todo es el mensaje que Dios le da. Y Juan el Bautista se enfrenta a su responsabilidad. Y ese es el tema de toda esta conferencia, lo que vamos a pasar en este programa y el siguiente, enfrentando la crisis, enfrentando la tentación, enfrentando el problema, enfrentando la decisión que hay que tomar ante una situación, ante un problema. Entonces, Juan el Bautista sabe que lo que tiene que hacer es denunciar públicamente el pecado de un gobernante corrupto y que le tiene que advertir para que su alma no se pierda. Y él andaba denunciando también el pecado de todas las generaciones, esta generación de víboras. Y el pueblo lo respetaba. Pero a quienes le tocaba la llaga, como Herodes, estaban molestos. Pero esta esposa del hermano de Herodes, que luego la conocemos como, creo que Herodías, y tiene su hija también, que es bella y hermosa, pero ya eso es otro cuento, otra historia, no cuento, historia. Pero esta mujer de Herodes, adúltera, viviendo en adulterio con él, abandonando a su esposo, y el rey traicionando a su hermano, el profeta Juan el Bautista pasa por las calles denunciando que el pecado traía la maldición, que el gobernante tenía que ser limpio y que estaba haciendo algo horrible. Herodes lo odiaba, pero lo respetaba. Es decir, cuando un hombre y una mujer de Dios hacen la voluntad de Dios, cuando un hombre y una mujer de Dios se entregan al Señor y hacen lo que tienen que hacer y toman la decisión que tienen que tomar, esto es enfrentando la crisis, enfrentando la tentación, enfrentando la situación decisional, pues entonces la gente te aborrece, pero te respeta. Y Herodes, con todo lo corrupto que era, respetaba a Juan el Bautista, porque él no vendía su bendición como Esaú, su primogenitura, su ministerio. Él tenía que denunciar ese para hacerle conciencia, a ver si se arrepentía, porque el juicio de Dios iba a caer sobre el pueblo de Israel. Y Juan el Bautista todos los días pasaba por todo Jerusalén,
por toda la tierra anunciando, y cuando llegaba a Jerusalén, decías tú, Herodes, y decía, y esta es una generación de víboras. Y está en la palabra. ¿Qué no quiero decir con esto, mis amados hermanos? Que Dios honra a los que le honran. Y Juan el Bautista, aunque no le gustaba a Herodes el mensaje que estaba trayendo, lo respeta. Hermano, cuando Dios esté contigo, o tú estés en una profunda convicción con Dios, no actúes a lo loco. Hay que buscar la presencia de Dios para decir, para hacer, para tomar las decisiones. Y cuando tú estés bien involucrado con Dios y tengas que hacer lo que Dios te manda hacer, no tengas miedo. De eso estaremos hablando también aquí cuando pasemos a Segunda de Crónicas, capítulo 20, con Josafat, y un capítulo que he hablado tanto y siempre que hablo encuentro algo nuevo. Pero esto es la realidad, hermano. Y aunque le costó lo que le costara, porque él, con toda la molestia que Herodes tenía, pues esta adúltera, esposa de su hermano, pues ella no le perdonaba ni lo respetaba. Ella lo que quería es que se continuara su glamour, su vida de estilo que tenía, no le importaba nada. Entonces se inventa, estoy hablando de memoria, lo puedo leer de la Biblia, pero todo eso son cosas que llevo años estudiando. Entonces, esta mujer tiene su hija. Y entonces le pide a su hija, le pide a Herodes que haga una fiesta. Entonces Herodes está resistiendo, ella quiere que lo maten. Ella quiere ya que lo tienen arrestado, lo maten, lo ejecuten. Ella está, las personas cuando andan mal con Dios y no le queda ni una onza de pecado, no tienen vergüenza. No le importa lo que pierda, no importa quién destruya, no importa el escándalo que haga. Hermano, cuando la persona está totalmente descuidada en Dios, que dice que su condición es 7 veces peor que antes de que no era convertido, y no se dan ni cuenta. Pues esta mujer, embelecida, totalmente conmovida por el poder de la ambición, tiene que quitar a este hombre del medio, Juan el Bautista. Y ella entonces le habla a su esposo. Ahí es cuando en el matrimonio el hombre y la mujer tienen que diferenciar ciertas situaciones y entenderlas, que cuando tú amas a Dios va a haber momentos que tú vas a tener que no aprobar la conducta de tu esposo, o no aprobar la conducta de tu esposa, o no aprobar la conducta de tus hijos. Eso pasó con Samuel, el sacerdote, el hombre que Dios usaba para comunicarse con el pueblo, uno de los jueces, cuando había una teocracia. Y Samuel y otro más de los jueces descuidaron a sus hijos y los hicieron hacerlo, le aprobaron hasta el robo, le aprobaron. Hubo elementos en la vida que el juicio vino porque los hijos del juez, del profeta, del sacerdote, se contaminaron con la aprobación, con la negligencia de su padre que no intervenía. Entonces, hay varias historias de eso en la Biblia. O sea, que hay un momento cuando tú vas a encontrar que tienes que decirle a tu hijo que no, a esto y a esto y esto, y con sabiduría, con mansedumbre, con amor, pero con seriedad, decirle esto no está bien. Mira un caso que ahora mismo hay aquí en Puerto Rico. En estos días arrestaron a un hombre que es joven. Según las noticias, el individuo es un asesino a sueldo. Los padres y la madre lo saben. Lo han albergado, lo han protegido, saben todo lo que hay en su casa. Cuando la policía, alegadamente con los informes de policía, llegan, encuentran toda la evidencia en la casa, protegido por papá y mamá. Esa gente se hace partícipe del pecado de ese joven. Porque si tú sabes que tu hijo es un criminal, que es un asesino, tú no lo puedes proteger, tú tienes que aconsejarle que se entregue, no puedes encubrirlo, no puedes protegerlo, porque una cosa es alguien que está siendo abusado cruelmente, que sí el padre y la madre tienen derecho a protegerlo, pero esto es diferente. Esto pasó con algunos de los jueces, algunos sacerdotes del pueblo de Israel, del culto. Dejaron rampante a sus hijos robar y hacer lo que les daba la gana. Y eso trajo el juicio de Dios sobre la nación.
Y entonces va a llegar un momento donde ya tenemos el caso aquí de Herodes y su amante, su concubina, su adúltera que vivía con él. Y él, aunque sonaba que no le gustaba el mensaje de Juan el Bautista, la Biblia enseña que esta mujer, que era como una serpiente, estaba a su lado y ella insistió buscar los medios que lo enredaran para que acabara con la vida de Juan el Bautista. Entonces, este hombre se dejó por sus pasiones ir y inventa una fiesta. Manda a su hija, que es más joven, más atractiva, la manda a hacer un baile con una música y un baile provocativo. Es lo que yo he venido diciendo en cuanto a la apostasía en la adoración y los altares en Puerto Rico, en Dominicana, en muchas partes del mundo. Se ha introducido, ¿sabe? Que en el principio de la historia bíblica, ya en el cielo, en la caída de Satanás, cuando estaba allá arriba, dirigía el coro, la orquesta, pervirtió la música. Entonces, lo que hizo Dios fue que no solamente arrojó a Lucifer, a Satanás, lo botó, que era el querubín cubridor, que era el director de la adoración, lo botó con todos sus instrumentos porque estaban contaminados. Entonces quiere decir que cuando la gente dice toda música es de Dios, eso es embuste. Toda música no es de Dios. Hay música que provoca pasiones. Hay música que levanta las pasiones más íntimas, más tremendas dentro del hombre y la mujer. Que provoca movimientos que no son del espíritu, que son carnales. Y esas diferentes clases de música fue lo que Dios botó del cielo. Y lo botó junto con el artista principal. Eso está pasando en nuestros países. Lo he visto que está pasando en la República Dominicana. Lo he visto que está pasando aquí. Sí, muchos personajes de ese mundo oscuro han trasladado la música con movimiento satánico, carnal. Entonces le ponen palabras cristianizadas. Entonces, mientras tienes una mogolla, tienes una cuestión, que una palabra, vamos a decir, conmovedora, pero la música que las consume promueve lo más bajo carnalmente en el hombre y la mujer. Hemos visto un pastor y su esposa en el altar, no voy a decir quién ni dónde, aquí en Puerto Rico, con un background de un alcahuete de la iglesia, diciendo que ellos están bailando en pareja. ¿Sabe? Cuando nosotros venimos a Cristo, muchas cosas del mundo las dejamos atrás, pero eso está entrando de nuevo, hermano, y hay que tener cuidado. Y está ese pastor agarrado con su esposa bailando pegaditos los dos, y sale la voz y dice, están bailando salsa, pero esta salsa es cristiana. Hermano, entonces podemos hablar de un montón de cosas, de ritmos y cuestiones que promueven lo más bajo de personas. Entonces tenemos iglesias que parecen discotecas bailando merengue, le añaden la palabra, bailando los nuevos ritmos de estos, ¿cómo se dice? Toda esta música moderna de asquerosidad, todos los nombres, los busco todos. Entonces le han puesto letras cristianas, pero la esencia de la música es mover pasiones. Y tiene una contradicción. Y hay iglesias y después aparece uno que está bailando que... yo creo que este viene de allá como de Colombia, donde yo estuve en esa área de Colombia, se me olvidó ahora el nombre, donde está el vallenato y toda esta cosa. Entonces ahora ese individuo ha cogido ese ritmo de música y todo el mundo, los niños y todo el mundo, adorando a Dios, todo el mundo bailando el chimbote que le llaman ellos. Entonces, lo que hay es un show, un espectáculo, carnalidad. Y el mensaje se diluye en la emoción. Y dice la Biblia, hermano, no creáis a todo espíritu, probad los espíritus son de Dios o no. Hay que tener cuidado con lo que se va infiltrando poco a poco en la iglesia. Y en este ambiente de la música, pues ahora tenemos música urbana, un ritmo de rap, el rap, la música, el ritmo del rap. Yo me crié en Nueva York, eso era el ritmo de la cultura negra más baja en Harlem. Entonces luego se ha logrado meter eso, meter eso en el altar. Entonces con el ritmo de lo que era más para promover, mano, cuando usted sabe el rap que empezó allá en Harlem y en esos sitios, era lo más bajo, es igual que esta música que hay aquí, que
coge la mujer y barre el piso con ella. Entonces ahora le han quitado las letras y le ponen letras. Pero es el mismo ritmo, es el mismo movimiento satánico, mezclando. Y la Biblia dice que a Dios no le agrada eso, hermano. Hay que tener cuidado. Hay un montón de cuestiones de estas. Entonces, usted está viendo un baileo, un baile. Ya no es y dale que dale, y dale que dale. Entonces, todo es un espectáculo. Y se ha perdido la esencia de lo que es agradar a Dios. Enfrentando este nuevo siglo, han comprometido sus principios para llenar iglesias. No meramente para convertir almas, sino para llenar iglesias. Y luego esa cultura va proliferándose, una cultura de una música oriunda de lo más bajo, como lo es el rap, que viene de la igual que la cuestión esta de la música urbana y cosas que habla, bueno, y los tipos estos que hablan de la mujer como si fuera una porquería, y las mismas mujeres que hablan tanto de feminismo son las que aprueban estas cosas. Y todo eso ha venido de Santo Domingo, aquí en Puerto Rico, un grupo de jóvenes que cayeron en eso. Entonces, ahora se está infiltrando en los altares. Aún la conducta de cómo una persona debe vestir en un altar, porque se va perdiendo el respeto. Y recuérdese que en la Biblia, entrar al lugar santísimo, al altar, a Nadab y Abiú le costó la vida cuando entraron a sacrificar fuego extraño. Dios los mató. Es decir, podemos cantarlo, los negro spirituals, el gospel, con todo su gozo, con toda su alegría. La música divina, comparada con letras que edifican, que señalan la cruz, pero a veces tú no entiendes. Yo me recuerdo, dígame, ¿qué mensaje trae? Y no voy a decir nombre porque no me interesa esto. A un amigo que conozco y que Dios lo usaba y todo, y vino de ese mundo del merengue. Entonces un día estoy viendo un canal internacional cristiano en español y el tema era merengue para Cristo. Y esa era la única palabra, merengue para Cristo, merengue para Cristo, merengue para Cristo, bendito sea el Señor. ¿Qué mensaje es ese? Hasta eso se diluye. Hermano, hay que abrir los ojos. Hay que abrir los ojos enfrentando la crisis, enfrentando la situación actual. Queremos ser tan inteligentes y tan, ¿cómo me puedo decir? Sagaces y sabios, que hemos estado como Esaú vendiendo la bendición, la primogenitura por lentejas. ¿Por qué? Para que la gente nos agrade. Y cuando tú vas analizando, dice la Biblia que Pablo le dice a los creyentes que cuiden su salvación con temor y temblor. No sea que se vayan escurriendo. Hermano, ninguno de nosotros se va a perder de la noche a la mañana. Uno se pierde predicando, uno se pierde cantando, ahora se pierde bailando. Porque una cosa es el baile en el espíritu y otra cosa es coger los ritmos con profundidad satánica y carnal y cristianizar la letra, pero dejar la asquerosidad de la música que provoca las más bajas pasiones para promover y conciertos que realmente algunas de estas personas, algunos son sinceros en lo que están haciendo. Otros han encontrado una fabriquita de dinero, de cómo usar el talento que Dios le da para enriquecerse. Y si tú no tienes si no tienes los $500 para sentarte bien, no puedes sentarte. Y si no tienes la taquilla, tampoco te dejan entrar. En los tiempos nuestros, los cantantes que había, hay muchos buenos, eran personas, muchos han muerto, que cantaban porque habían tenido una experiencia con Dios. Y cuando usted oye Amazing Grace, maravillosa gracia, es la historia de un hombre que era esclavista, era la historia de un hombre que traficaba en los seres humanos, que era cruel, que era criminal, que navegaba los mundos diferentes de Medio Oriente, de Europa, y que vivía una vida totalmente destruida. Y cuando ese hombre arrastrado en el pecado, en la maldad, él tiene un encuentro con Cristo, entonces él dice, habla de la gracia de Dios. Y cada vez que yo veo Amazing Grace en inglés, maravillosa gracia en español, yo me sacudo porque es la vida de un hombre transformando lo que hay en su corazón,
llevando la música con la letra de su alma perdida y cómo Dios lo transformó. Y tú puedes sentir la presencia de Dios. Aquí puede ser que te pongan a brincar y a saltar. Pero ¿de qué te va? Yo me recuerdo, porque le voy a decir mi vida. Yo no me perdía en el Brooklyn Paramount. Yo no me perdía un concierto de Alan Freed. Alan Freed estaba en una emisora que ahora es de noticias, 1010 Wins, el 1010 AM de Wins. Alan Freed, esa era la emisora en Nueva York que promovió la época de lo que llamamos rock and roll. No el hard rock, ni eso, el rock and roll de los tiempos 50, donde pues uno iba a ver todos estos artistas y uno escuchaba sus mensajes. Yo iba a esos conciertos, hermano, $5 en el Brooklyn Paramount. Salía electrificado. Yo no era cristiano. Pero de que yo cogí el tren en Brooklyn a llegar a Manhattan, donde yo vivía con mi mamá, llegar allá a la primera avenida, calle 15, entre segunda y primera, pues todo el camino yo estaba electrificado por todo el ritmo, por todo. Y la música era más sana. Y déjame decirte, y la palabra era más sana. No había esa suciedad, esa asquerosidad que hay. Pero de todas maneras, uno se electrificaba. ¿Y eso qué duraba? Aquello que era más sano, que era más limpio que lo que hay en día de hoy, pues duraba el tiempo que la emoción se levantaba. Y yo me recuerdo que yo andaba como si tuvieran unos springs, unos shock absorbers en los pies. Y mi mamá decía, bueno, ¿qué te pasa? Y cuando llegaba a casa ya estaba vacío. Porque lo que no está ungido con la profundidad de Dios, con la unción de Dios, eso se desvanece, desaparece. Y me duraba el tiempo que yo sacaba de Brooklyn, donde estaba el Brooklyn Paramount, hasta llegar a Manhattan, a la primera avenida donde vivía en calle 15, entre primera y segunda, ya se había perdido todo. Y por eso esta gente van a estos litos, usan drogas, las mujeres se embotan, se engañan, se ponen a cantar las mismas palabras asquerosas de estos individuos, de esta música urbana, lo que usted quiera, y están barriendo y hablando todas las asquerosidades más grandes. Y mujeres que dicen que son, ¿dónde están las feministas? Son feminazis, no le importa nada. Entonces, que eso se introduce ahora a la iglesia. El ritmo satánico, carnal, está ahí, pero el mover de la sensibilidad de la palabra se pierde. Y hay que decir, como dice el apóstol Juan en 1 Juan 4, amados, no crea todo espíritu, sino prueba los espíritus, son de Dios o no. Yo sé que hablar de esto me causa gente que me odie, me crean un loco, un fanático, pero estoy feliz. Es decir, yo sé que Dios es un Dios grande, pero cuando me recuerdo, how great thou art, Señor mi Dios, ¿sabe? El himno que cantaba George Beverly Shea en las campañas de Billy Graham, cuán grande es Él. Sí, cuán grande es Él. Y dice, cuando veo los cielos y todo, y ese himno te proyectaba junto con la música que tenía, te proyectaba junto, era un equilibrio de la música con la letra y llegaba al corazón de uno. How great thou art, cuán grande es Él. Maravillosa gracia. O la música también gospel, ¿sabe? Los negro spirituals, los espirituales que cantaban los negros en los campos de recoger en su esclavitud. Y cantaban esos negro spirituals. I know the trouble I've seen. Dice, yo conozco y sale el cántico de ellos, de aquel himno. Dice, nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows but you. Nadie conoce el dolor y prueba que he tenido. Nadie por solamente tú. Yo no canto muy bien, pero le voy a decir la cosa. Oír ese espiritual de los negros esclavos cantándole a Dios y decirle, nadie conoce
la prueba que he sufrido. Nadie conoce el dolor que he tenido. Nadie, solamente tú, Señor. Y eso tú lo oías, lo entendías. No un loco, una loca cantando merengue para Dios, merengue para Dios. ¿Qué diantre de mensaje hay ahí? Bueno, critica, yo no estoy juzgando la salvación de nadie. Lo que estamos viendo es la decadencia del culto de los altares. Estamos viendo un desbarajuste completo porque como hemos pedido, hermano, yo tenía otro mensaje, pero es el mismo, enfrentando la crisis, enfrentando la tentación, enfrentando el problema. Tenemos que tener estos elementos de discernimiento. Este es uno. Este es el tema que estoy hablando. Discernimiento. Saber qué es bueno y qué es malo. Saber qué agrada a Dios. Yo no estoy hablando de su salvación. Estoy hablando de la contaminación de su condición para que pueda ir lentamente, si no se da cuenta, perdiendo esa salvación. Porque hay quienes dicen que no te vas a poder. Si tú tienes un automóvil, no le cambias el aceite, no lleve bien claro, no limpias el motor, no le echas agua alrededor, no le echas aceite a la transmisión, no le pones Mira, nosotros yo tuve que parar en aquí cerca de mi casa, en Guaynabo, para que me le echaran y me balancearan las gomas. El carro que tengo, un carro pequeño, lo estoy pagando, pero tengo que cuidarlo. Entonces empiezo a ver en el metro, en el dashboard, en la pantalla, que dice la presión de las gomas está desbalanceada. Y yo notaba que yo vi el carro como virado de lado. Bueno, llegué, creo que fue el domingo, el sábado, no recuerdo. Yo sé que yo dije, yo voy a parar donde un dominicano que está allí, que tiene un negocito cerca de casa, y yo siempre le doy una buena propina, le digo, chequeame las gomas, la del carro de mi esposa, etc. Y así era. Después que él le checó la presión a las gomas y el carro se enderezó, me dijo, chequea a ver qué dice la computadora, como dije, todo está bien. Tú has chequeado tu motor espiritual, tú has enfrentado la situación de tu alma, de tu forma de pensar, las decisiones que estás tomando. Have you thought? Have you analyzed? ¿Lo has analizado? Las decisiones que estás tomando, ¿las has consultado con Dios? ¿Has pedido un consejo? Y te vas deslizando. Nadie se pierde de la noche a la mañana. Cuidemos con temor y temblor, dice Pablo, nuestra salvación. Y antes de la caída viene la altivez de espíritu. No importa quién sea. He visto en mis años de ministerio hombres de Dios y mujeres de Dios que andaban en el camino correcto, que enfrentaban la crisis con la presencia de Dios en su vida. Y veí cuando no había toda esta tecnología, y no estoy en contra de la tecnología, pero cuando no había nada de esto, y había que esperar que el Espíritu Santo te iluminara, te diera sabiduría. Bueno, cuando llegábamos a los pueblos de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, México, los países, Panamá, etcétera, y de Sudamérica, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. El único país que no he ido es a Brasil, he llegado a 2 horas por la frontera de Venezuela. Pero decía que uno llegaba a estos países y a veces no teníamos dinero. Pero llegamos porque habíamos tenido una experiencia. Yo había tenido una experiencia con Dios de que siendo el vil pecador que era, que estaba equivocado, que odiaba la Biblia, que aborrecía la iglesita donde iba mi mamá, que no quería saber de nada de esto. Y cuando me vi finalmente ahogándome en el precipicio, y vino el Señor con toda la carga. Mi madre estaba con mi abuela, esto fue en Grand Rapids, Michigan, en la convención de la Church of God, la iglesia de Dios, que aquí de Mission Board. Mi mamá me montó en esa guagua de 28 horas de camino. Pues ella creía que si yo no tenía más nada donde ir y tenía que ir 5 noches a esa convención, oír el predicador, se llamaba Rivera, que creo que ya murió. Y que ella pensaba que todas sus oraciones tenían que ser contestadas.
Y no había tecnología, no había ni celulares. ¿Sabes? Era escaso que hubiera un teléfono de aquellos que tú podías, negro, que tú podías matar a una persona con ellos. Pero menos celulares. No había esta tecnología. Pero estaba consciente mi madre que la oración eficaz del justo puede mucho. Y enfrentó la crisis de un joven rebelde como yo con oración y ayuno y perseverancia. Eso es lo que tú tienes que... No es cediendo a los gustos mundanos, no es tampoco crucificándolo con una condenación terrible sin comprensión. Un día, yo estaba tan endemoniado que el perro que tenía estaba endemoniado. Vino la misionera de la iglesia, la tuvieron que llevar para el hospital, el perro la atacó. Yo cogí el perro y lo metí dentro de la capilla, de lo que era la bodega donde estaba esa iglesia humilde. Pero mi madre entendía y he sentido inspiración de hablar de esto, enfrentando las crisis. La llamaron de la escuela. Yo estaba en high school, estaba en junior high school, iba a pasar a high school. No sé cómo se pregunta acá. Yo soy un milagro, yo aprendí a leer y hablar y escribir el español de rodillas en el seminario. Yo me crié en Nueva York. Y mi mamá la llamó el maestro porque en un jueguito en la escuela con un revólver de agua, un water pistol, y el maestro no nos gustaba, era raro. Y entonces estábamos estudiando francés. Y yo cojo, cuando el maestro está escribiendo en la pared, nosotros estamos ridiculizando su francés, yo no sé qué. Entonces yo saco la pistola de agua para que sepa, y le apunto a la cabeza de uno que estaba tres butacas al frente, y el tipo bajó la cabeza, el chojo siguió y le roció la cara al maestro. Estoy tratando de recordarme el nombre, pero era bien estricto y bien raro, y yo no sé qué. El asunto es que el maestro nos encerró en el cuarto. Digo, hasta que alguien no diga quién fue el que disparó el chojo de agua, no sale ninguno. Y ahí tú ves los amigos hasta donde llegan. Mientras yo estaba feliz, estábamos tirando los aguas todos, hasta que no amenazaron con que no nos iban a dejar salir del salón. Cuando él salió para afuera, dijo, yo voy a estar 10 minutos afuera, cuando vengo quiero que me diga, que venga la persona y diga. Entonces, los amiguitos que estaban en todo eso adentro empezaron a ver, aquí por favor, di que fuiste tú. Y dice, pero estábamos todos, pero yo fui. Entonces nadie me apoyó. Pero entonces, cuando Mr. Mansell, creo que se llamaba, cuando él entró, y después le voy a decir la experiencia mía con ese hombre, voy a decir, y termino con esto hoy, Dios está en control de esto. Entonces, él llama que mi madre me sentencian a que venga con mi madre porque me van a botar de la clase y de la escuela. Llama a mi mamá, y mi mamá llega. Cuando mi mamá llega, el tipo en la cara mía le dice, su hijo es un prospecto para un delincuente. Yo no lo quiero en mi clase y usted debe meterlo en una correccional. Mi madre, esto no era que yo había robado nada, no era que yo había matado, no, era un chiste, pero era un chiste que no era correcto. Y mi mamá me dijo, bueno, si esto fuera un delito grave, pues yo hago lo que sea. Pues yo creo que mi hijo tiene oportunidad de corregirlo. Y me dijo no, tú estás mal y te tienes que corregir. No me aprobó lo que hice. Yo lo único que hice, estuvo mal. Apuntarle con el chojito de agua al que estaba en el asiento delante, el tipo bajó la cabeza y yo no tuve intención de mojarle la cara al maestro. Pero estuvo mal. Y mi madre no me dio la razón. Pero cuando aquel hombre le dijo que me metiera a un correccional, él no ha hecho eso, no es suficiente para meterlo en una cárcel de jóvenes para que se acabe de perder. Mi hijo, Dios va a hacer algo en su vida. Ella, ante la crisis, la enfrentó con fe y valor. Y dijo, yo sé que mi entorno vive. Yo sé que la oración eficaz del justo puede mucho. Tú tienes que enfrentarte en tu problema, sea con el hijo, con quien sea, lo que sea. Enfrentarte y decirle, Dios, yo conozco que tú, si las cosas ayudan a bien a todos los que aman a Dios, tú, el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y mi madre dijo, yo sé que mi hijo no se va a perder. Usted tiene que recibirlo aquí. Me tuvo que recibir el resto del semestre. Después lo que hicieron fue que me cambiaron, me gradué y me pasaron a Harriet Aviation School, que era la high school, la escuela superior donde iba a estudiar mecánica de aviación. Y eso que era lejos, pero me fueron. Pero para hacer la historia corta, después de unos años que terminé todos mis estudios,
y me convertí en el viaje que mi mamá dio a esa convención. Se dio un ataque al corazón, se quedó con mi abuela en el hotel, no había teléfono, los hoteles no tenían todos teléfonos, no había celulares, y yo no me tenía más nada. Me dejaron en una casa de un cristiano, todos los días me iba a desayunar, bueno, se llama en la casa del cristiano, a almorzar, y como él no tenía dinero para irme para una barra, para irme yo no sé dónde, me tenía que ir todas las noches, los 5 noches, mi mamá no pudo estar, pero yo me iba a oír el mensaje, yo no sé lo que hablaban, yo lo que sé es que tenía una batalla dentro de mí. Mi madre tirada con el ataque al corazón, cuidada por mi abuela, orando en el hotel. Y yo fui las 5 noches a esa convención de la Iglesia de Dios, Church of God, en Puerto Rico Mission Board, predicador. Yo fui por interés y otras cosas más que no voy a entender. No voy a hablar de eso aquí. Pero le quiero decir al final de esto que el último día Dios tocó mi corazón. Yo no oí una voz que me decía pasa, otra que no. Finalmente el bien ganó. Fui al altar. Por primera vez en mi vida sentí que era limpio, que había pecados que había hecho. Yo creía que no tenían perdón. Pero luego allí Dios me limpió y en ese mismo instante mi madre, que había enfrentado la crisis con paciencia, con fe, con su Bashaya, se levantó de la cama y dijo, abuela, mi hijo se acaba de convertir. Y no había tecnología y no había teléfono, pero había algo grande que estaba pasando. No ha sido fácil el camino, pero Dios me tiene aquí. En esta hora, este programa se termina de 2 a 1, final del día, comenzando un nuevo día. Busca tu peor crisis el día, no te suicides, no te apartes. Brega con sabiduría con el problema de tu hijo. Si tienes que frenar, los frenos. Mi madre no me dio la razón por la estupidez que yo hice, pero sí me ayudó. Ahora, otra cosa es que me hubiera agajado. Me decía, si yo te agajo haciendo, yo misma te entrego las autoridades. Hay que tener sabiduría. Hay que tener fe. Esto lo podemos ampliar. Hay que tener discernimiento, Shabbat, y valor y humildad para enfrentar la crisis, creyendo que la oración eficaz del justo puede mucho, madre, padre, esposo, pastor, pastora, mujer que tienes un problema con tu marido, que tienes un problema, eres pastora, eres pastor, tienes un problema con los... Este Dios que tú tienes, oye la oración, dice que este género no sale con oración, sin oración y ayuno, pero dice que la oración eficaz del justo puede mucho. We got to have faith. Gracias, Dios mío. 1 de septiembre, desde las 10 de la mañana, vamos al gran encuentro de clamor por las familias, por Puerto Rico, por América, por los niños. Vamos a restaurar los muros de protección alrededor de Puerto Rico. Desde las 10 de la mañana en adelante, ya hemos corregido todo esto. Tenemos un comité asesor de líderes conciliares. Estamos bregando, ore por mi hija Kimi, ore por el equipo completo, que hemos buscado a algunos que estaban caídos, que nos habían marginado, los hemos encontrado. Este clamor depende del futuro, a cómo nos vamos a enfrentar a las cosas que vengan. Yo te pido, por favor, pastor, prepara tus guaguas, Esto va a ser temprano. Este año va a ser decisivo ante los elementos que se acercan a Puerto Rico. Antes que Cristo venga, tenemos que preparar al pueblo. 52 años cumplimos frente al Capitolio. Nos ha movido un llamado de Dios. Y le quiero agradecer a mi hija, que tiene su propio ministerio que me está ayudando. Y a ustedes, y a esta cadena, y a todos los líderes y con sus medios que nos han apoyado. Que Dios les bendiga. Recuerden que este es un ministerio de fe. Si usted desea colaborar, haga su aportación en cheque o giro postal a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico, 00958. El asunto de ATH Móvil, escúchame, el teléfono, lo que usted tiene que hacer es buscar en la sección de negocio, hemos aclarado todo esto, en la sección de negocio usted busca Clamor a Dios. Una vez que usted instala Clamor a Dios, eso activa que ese teléfono que está allí es para conectarlo con la... Usted no tiene que marcar ese teléfono. Usted lo que marca es, busca la sección de negocio, ahí busca Clamor a Dios, y lo que usted envíe, pues eso va directamente a la cuenta en la cooperativa. Además, tenemos también la cuenta del Banco Popular, que la estamos restableciendo después de un tiempo. La cuenta del Banco Popular es
012524-140, 012524, Ministerio Clamor de Dios Inc. Y la otra que estamos por ahí también, todas esas cuentas están haciendo ministerio, están ahí en cómo usted accesar a ellos, pero sobre todo la oración. La oración eficaz del justo puede mucho. El Señor sana, libera, prospera, lleva decisiones, levanta la fe de personas que están caídos, trae sus hijos al conocimiento, destruye todo elemento de personas ministeriales que han perdido la visión, destruye toda obra satánica, Padre, que quiere confundir a tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta mañana a esta misma hora. Vamos a cantar, vamos a gritar. Este es un sonido que da libertad. Somos la generación que anuncia la verdad. Vamos a proclamar libertad. Libertad.